Hola, hola, vamos a continuar con nuestro curso. Entonces, hoy día vamos a ver lo que son el límite de una función. Entonces, lo que vamos a recordar, ¿no? Hay que recordar que hemos estudiado ah, lo que son las funciones, ¿no? Que su regla de correspondencia se daba de esta forma, ¿no? Entonces, geométricamente, también hemos visto, podríamos poner X, acá un Y, ¿no? La gráfica de esa función podría ser de aquí. Entonces, en este hoy día lo que vamos a ver es, vamos a elegir un punto, ¿no? En el eje X, ¿no? Entonces, a eso nos vamos a acercar, ¿no? A este X sub 0, ¿no? Y vamos a analizar qué es lo que está pasando con los valores de F, ¿no? Entonces, a quién se va a acercar, ¿no? Entonces, como por ejemplo, tenemos, por ejemplo, supongamos que aquí una función, ¿no? Depende del precio, por ejemplo, ¿no? Una función, una función de tal que Q lo vamos a conocer como cantidad, ¿no? Y el P va a ser el precio, ¿no? Si nosotros graficamos, ¿no? Por ejemplo, podría poner acá el precio, acá la cantidad. Entonces lo que yo quiero saber es, ¿no? Cuando el precio se acerca a un punto que llamamos un precio sub cero, a cuánto se acerca la cantidad, cuánto va a ser la cantidad, ¿no? Aquí. ¿De qué estamos hablando? De lo que son los límites, ¿no? Entonces, límites, en este caso estamos hablando límites. Entonces, en forma aquí conceptual, ¿no? Los límites aquí se refiere, entonces, supongamos acá tenemos un puente que se haya caído, ¿no? Podemos acercarnos, ¿no? Cuánto nos podemos acercar aquí a la orilla del río sin que nos caigamos, ¿no? Entonces, justamente el concepto del límite, ¿no? ¿Cuál es el límite de lo que podemos caminar acá, ¿no? Ese es el concepto del límite que vamos a ver. Entonces, en términos de gráficos, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta función o esta sobre la correspondencia de y igual a 2x más 1, ¿no? Entonces, podemos empezar aquí, dar valores para x. Por ejemplo, podemos aquí empezar desde 2.10 y nos da aquí 5.20 si nosotros evaluamos, ¿no? Igual, vamos a ir bajando, ¿no? En este caso vamos a ir bajando, ¿no? Y los valores obviamente vamos a ir obteniendo también, ¿no? Pero por otro lado también podemos empezar de 1.9 y aquí en este caso vamos a ir subiendo los valores y aquí también vamos a tener los valores en este caso. En este caso particular, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces lo que estoy intentando es acercarme a 2, ¿no? Lo que estoy intentando acercarme a 2. Entonces, ¿a dónde se acerca el valor de la función? Y eso es lo que nosotros vamos a querer, ¿no? Entonces eso se representa de esta forma. Límite, ¿no? Cuando x se acerca aquí a 2, ¿a dónde se acerca la función? Esta función a dónde se acerca a él, ¿cierto? Pero en este caso, esto ya podemos hallarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo que cuando x es 2, acá sería 4, se acerca a 5. Entonces, podemos aquí ver que con los valores que estamos viendo, ¿no? Que nos estamos acercando a 5. En forma geométrica podemos ver, ¿no? Esta es la gráfica de esta función, que es una recta, ¿no? Entonces nuestro objetivo es, acá tenemos el 2, nos estamos acercando a 2 por ambos lados, ¿no? ¿A dónde se está acercando el valor de la función? Aquí el punto 5, ¿no? Entonces eso se representa de esta forma, límite, o se lee de esta forma, límite de 2x más 1 cuando x se acerca a 2 es 5, ¿no? Entonces otro también podremos tener, por ejemplo, tenemos acá una función, ¿no? De y igual a x cuadrado más 5x menos 6 sobre x menos 1. Entonces aquí el objetivo también igual, vamos a empezar de 1.10 y nos vamos a ir disminuyendo los valores para diferentes valores
y vamos a ir viendo cómo va cambiando estos valores aquí, ¿no? Igual, aquí vamos a empezar de 0.90 y vamos a ir un poco aumentando, ¿no? Entonces, el objetivo es acercarnos a 2 por ambos lados. Entonces, ¿a dónde se acerca? ¿A dónde es que podría acercarse estos valores? Se acerca 7, ¿no? Se acerca a 7, ¿no es cierto? Entonces, esto lo podemos escribir al límite cuando x se acerca a 1 y esta función, el valor de esta función x cuadrado más 5x menos 6 sobre x menos 1 es igual a ¿cuánto? Es 7, ¿no es cierto? Lo que acabamos de hallar es el límite. Entonces, en forma ya más abstracta, podríamos decir, ¿no? En forma ya simbólica matemática, ¿no? Entonces, podríamos tomar cualquier función y f de x, acá tenemos el gráfico, ¿no? Pues podríamos decir que cuando x se acerca a c, ¿no? ¿A dónde se acerca el valor de la función? A L, ahí está, a L. Entonces, ¿cómo se lee acá? Límite, cuando x se acerca a c, el valor de la función se acerca a L, es decir, el límite de esta función cuando x se acerca a c es L. Entonces, en sí esa es la definición de límite de una función. Entonces vamos a ver casos, ¿no es cierto? Casos en donde los límites van a ser iguales. Por ejemplo, este sería una función cualesquiera, ¿no? Y igual a f de x. Entonces, si nos acercamos a c, el límite se va a acercar el valor de la función se va a acercar a L. Esa es la representación de esto. Igual, en este caso, la función regla de correspondencia tiene dos partes. ¿Cuál? Cuando aquí vamos a llamarlo, supongamos aquí está el punto, ¿no? Acá está el punto, pongamos acá un D. Por ejemplo, decimos cuando x es igual a c, perdón, la función vale D. Y para x diferente de c, la función vale f de x, es el mismo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en el límite me va a salir igual, me va a salir L. Igual acá, aquí por ejemplo hay un agujero acá, ¿sí? Entonces igual, pero el límite va a ser igual cuando x se acerca a c. En otras palabras, cuando vamos a hablar de límites, ¿no? ¿Cuál es la característica? No nos va a interesar que el c, el c pertenezca, o no pertenezca al, al dominio de la función. Por ejemplo, en ambos casos pertenece al dominio de la función, pero aquí no pertenece al dominio de la función, ¿no? Ah, pero los límites son iguales, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo presente. Entonces algunas propiedades, ¿no? Si tenemos dos funciones eh, y un punto x sub 0 ¿no? Un punto x sub 0, entonces, y supongamos que el límite de f de x es L, y límite g de x, obviamente cuando x se acerca a x sub 0 es m, ¿no? Entonces cumple las siguientes propiedades. Primera propiedad, límite de una constante, en este caso la función es constante y igual acá es la constante, entonces si calculamos límite de una constante, es la misma constante. Entonces vamos a ir viendo esos ejemplos. A ver, aquí. Entonces aquí, ¿a qué se refiere la primera propiedad? Entonces vamos a tener límite eh, cuando x se acerca a un c y una constante cualesquiera es el mismo constante. ¿Eso qué quiere decir? Cuando x se acerca, por ejemplo, a 2 y una constante 4, por ejemplo, ¿cuánto va a valer? 4, la misma constante, ¿no? El límite de una constante es el mismo constante. Esa es la primera propiedad, ¿no? La segunda propiedad es cuando es x nada más la función, es decir, en este caso la función es x nada más, ¿no? Es decir, f de x, recordar aquí es f de x, es el k, función constante, acá f de x es x. El límite de x es x sub 0, es decir, donde se acerca nada más, ¿no? Entonces, 2, por ejemplo, límite cuando x se acerca a 1, por ejemplo, de x, ¿cuánto será? Acá, 1. Límite
cuando x se acerca a menos 2, por ejemplo, de x, ¿cuánto será? Menos 2, ¿no? Esa es la segunda propiedad. Tercera propiedad se refiere a que el límite, cuando x se acerca de una función multiplicada por una constante. Entonces, la constante es como saliera fuera del límite, ¿no? Entonces, y este de acá, el límite, hemos dicho que el límite de f es L, pues K por L. Entonces, eso se aplica de esta forma, ¿no? Por ejemplo, tengamos acá el límite, x se acerca a 2, por ejemplo, dos veces, por ejemplo, x, ¿no? ¿Cómo se podría aplicar esta propiedad que acabamos? Este 2 es como si saliera fuera del límite, 2 veces límite, cuando x se acerca a 2 de x quedaría, ¿no? Quedaría 2, pero este de acá, por la propiedad anterior, límite cuando x se acerca a cualquier valor de x, es el mismo, 2, ¿no? Pues va a quedar aquí 2 por 2, aquí sería 4, ¿cierto? De esa forma podríamos ir utilizando esta propiedad. Siguiente propiedad es de la suma. Si tenemos límite de una suma, es el límite del primero más el límite del segundo, ¿no? Entonces acá la cuarta, por ejemplo, ¿en qué caso vamos a utilizar esto? Por ejemplo, aquí por ejemplo podríamos tener límite, ¿no? Cuando x se acerca a 1, por ejemplo, ¿no? De x más un 3, por ejemplo. De x más 3, ¿no? Tenemos acá una suma. Acá primera función es x, segunda función es 3. Entonces, por propiedad que acabamos de mencionar, entonces este va a ser igual límite del primero más el límite del segundo, ¿no? Límite del segundo, que es el 3, ¿no? Entonces, aquí ya utilizamos las propiedades anteriores que hemos visto. Límite de cuando x se acerca a cualquier valor de x es acá sería 1, ¿no? Pero acá el límite de una constante, que sería esta propiedad, primera propiedad, que sería 3. Y eso sumando tendríamos 4. Entonces, este límite vale 4, ¿no? Y lo mismo es válido cuando es una resta aquí, ¿no? Es decir, aquí si tenemos acá menos, entonces acá va a ser menos, ¿no? Entonces, podríamos aplicar aquí, por ejemplo, acá, por ejemplo, cuando se acerca a 0, por ejemplo, acá, ¿no? 2x más 3, por ejemplo, ¿no? O, perdón, aquí, para aplicar el menos y menos 3, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí aplicaríamos de esta forma. Ya, entonces límite, aquí x se acerca a 0, ¿no? De 2x, menos aquí, menos, acá que menos, límite, cuando x se acerca a 0 de 3. Ahí está. Ahora, por propiedad anterior que acabamos de ver, el límite sale fuera de, perdón, 2 sale fuera del límite, entonces sería aquí dos veces, límite cuando x se acerca a 0 de dx, y acá podríamos ya ir calculando el límite de una constante, es el mismo constante, ¿no? Y acá el límite de x, cuando x se acerca a 0, es 0, ¿no? Entonces acá sería 2 por 0 menos 3. Y acá quedaría menos 3. El límite de esta función es 3. Aquí lo que acabamos de decir, ¿no? 5, la propiedad 5 es el cuando es con menos. Ahora con la propiedad 6 es cuando el producto, igual, es el producto de los límites. Ojo, lo que hay que tener presente aquí es que estos límites deben existir, debemos garantizar que estos límites existan, ¿no? Entonces, aquí para el producto, a ver, ¿cómo utilizaríamos para el producto? Seguimos aquí, por ejemplo, ¿no? Pero me piden el límite x se acerca a 2 de 3x. ¿Cómo utilizaríamos aquí el producto? Sería aquí, este 3 es una función constante, este x eh, eh, es otra función, entonces podríamos tener de esta forma, ¿no? Límite del primero por límite del segundo, ¿no? Y acá ya utilizando el límite de una constante es el mismo constante, límite de x es 2,
Los resultados sería 6, ¿no? Otro ejemplo más, podríamos poner aquí x se acerca a menos 1 de, por ejemplo, de x al cuadrado. Pero este x al cuadrado es x por x, así es que yo lo podría utilizar de esa propiedad, ¿no? Límite de x por límite cuando x se acerca a menos 1 de x, ¿no? Entonces acá es menos 1, utilizando las propiedades que ya estamos comentando. Y acá también es menos 1. Menos 1 por menos 1, 1. Entonces este límite es 1. Ese es para el producto. Igual para el cociente, ¿no? Entonces, el límite de un cociente es el límite del numerador entre el límite del denominador, ¿no? Entonces aquí, otro ejemplo acá, por ejemplo, podríamos tener esta forma, cerca a 1 de x más 1 sobre x menos 1, ¿no? ¿Cómo podríamos resolver? Utilizando la propiedad anterior que hemos dicho. Por ejemplo, acá, vamos a poner aquí menos 2, ¿ah? Más adelante todavía vamos a ver ese que acabo de poner. Por ejemplo, acá entonces tendríamos límite del numerador, tendríamos acá x más 1 sobre el límite del denominador, que sería x menos 2, ¿no? Aquí ya vamos a aplicar ya directo, acá sería el límite de una suma, ¿no? Límite del primero más límite del segundo, entonces al final, ¿cuánto va a salir? El primero va a ser 1, el segundo constante 1, 2 arriba, 2. Abajo igual. Límite del primero 1 menos límite de una constante 2, es decir, 1 menos 2 es menos 1. Y la respuesta sería acá menos 2, ¿no? Límite de este cociente es menos 2. Y cuando tengamos potencia también, ¿no? Cuando tengamos potencia, ¿no? Límite de una función para la potencia n, entonces este límite es como si entrara dentro de esa potencia, como podemos ver aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizamos eso? ¿No? Podríamos, por ejemplo, tener así, límite x cerca a 1, ¿no? X más 1, por ejemplo, al cubo, por ejemplo, ¿no? Entonces, utilizando esa propiedad, significaría que x se acerca a 1 de x más 1, pero todo al cubo. Entonces, este límite es como ingresar dentro de la potencia, ahí está. Pero calcular el límite de esta parte de x más 1, ya sabemos, límite del primero más límite del segundo. Calculando con las propiedades que hemos visto, ¿cuánto saldría acá? 2. Entonces al final va a ser 2 al cubo y eso sería 8, ¿no? Entonces, y lo mismo para radical, ¿no? Y el único requisito es que, obviamente, que el límite, que el resultado que me salga sea positivo, ¿no? Obviamente cuando n es par. Si es impar, no hay problema, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, con eso podríamos ir resumiendo acá un teorema, ¿no? Un teorema diciendo, si una función racional, ¿no? Entonces dice, si tenemos una función polinómica o una función racional, entonces el límite, ¿cómo se calcula? Acá estamos viendo el límite, ¿cómo se calcula? Tan solo evaluando la función en ese punto, ¿no? Pero, ¿cuál es el requisito? Que este valor obviamente exista, ¿no? O que esté definido. O en otra palabra, si es racional, que el denominador no sea cero. Por ejemplo, aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos aquí. Entonces, ¿cómo se calcula este límite? Entonces, la solución, por ejemplo, esta es una función polinómica, entonces ya directo, ¿no? Entonces, este límite eh, de x al cuadrado más 3x menos 2. Como ya sabemos que esta es una función polinómica, ¿qué hacemos? Evaluamos nada más. Entonces va a ser 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 2, ¿no? Entonces acá quedaría acá 2 por 2, 4. Acá 3 por 2, 6 menos 2. Entonces acá sería a 4, 8. Recordará, si tenemos una función polinómica o una racional, es decir, cociente de dos polinomios, entonces podemos evaluar nada más la función.
pero hay que tener presente que el numerador no sea cero, ¿no? Y o que esté definida. Entonces vamos a ver otro ejemplo aquí. Por ejemplo, esta es una función cociente de dos polinomios, ¿no es cierto? Cociente de dos polinomios. Es decir, esta es una función racional. Entonces, para solucionar esto, lo único que hay que hacer, ¿qué cosa? Es evaluar, ¿no? Lo voy a llamar L. Entonces, acá el L va a ser igual a evaluar nada más, es decir, menos uno. Arriba va a ser 2 por menos uno al cubo más 5 por menos uno menos 7 sobre menos uno al cuadrado más uno, ¿no? Entonces, L va a ser igual a ¿qué? Aquí es menos 2, acá va a ser menos 5, acá menos 7. Y abajo va a ser, aquí es uno, 1, 2. Entonces L va a ser aquí, acá menos 7, menos 14 entre 2, menos 7. ¿Cuál fue el requisito? Que sea por función racional, pero el denominador sea diferente de cero. Como podrán ver, acá es diferente de cero, ¿no? Entonces, de esa forma podríamos ir utilizando esta propiedad.